Bueno, entonces ya son las 7 de la mañana, vamos a empezar. Mi nombre es Juan Esteban Vélez, yo soy residente de Medicina Interna de segundo año y voy a hablar en mi gran seminario sobre el compromiso pulmonar en el trasplante de médula ósea. Mis asesores son los doctores Franco Montúfar, neumólogo e infectólogo, Lina María Gaviria, hematóloga y Fabián Jaimes Barragán, epidemiólogo y médico internista. Vamos a empezar. Este es el derrotero, las generalidades del trasplante de médula ósea, de médula ósea, el enfoque inicial de las complicaciones pulmonares y los factores de riesgo, los diferentes periodos de tiempo en los cuales vamos a subdividir esta patología, estas patologías para poder encasillarlas y finalmente unas conclusiones. Entonces empecemos por la historia. Digamos que todo empieza con el boom de la época nuclear, donde en 1940 Estados Unidos empieza a redoblar esfuerzos para prevenir o reparar la radiación, ya que pues, posteriormente en 1945 suceden pues, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? En 1956 se logra replicar en modelos murinos de leucemia, se realiza un tratamiento quimioterapéutico de alto impacto, ¿cierto? Y posteriormente se lleva a trasplante de médula ósea, donde hay respuesta al mismo, pero finalmente mueren de un síndrome de desgaste, esto dado principalmente por un síndrome de injerto contra huésped. En 1957, el doctor Edward Donald Thomas realiza los primeros trasplantes en humanos, donde realiza 6 trasplantes, de los cuales 2 sobreviven hasta los 100 días, pero posteriormente mueren. Y finalmente, en 1977, en Seattle, su grupo de trasplantes logra trasplantar a 100 pacientes, de los cuales tiene una sobrevida no tan, digamos que no tan buena como en la actualidad, de 13 pacientes a 4.5 años, pero posteriormente en 1979 este mismo grupo de trasplantes muestra una sobrevida de casi el 50% de los pacientes. En 1990 el doctor Thomas logra o le entregan el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos. Tenemos diferentes tipos de trasplante, entonces tenemos el trasplante autólogo, el cual es, digamos, que se obtiene de las células propias del paciente. Estas se capturan de la sangre periférica posterior a dar ciertos medicamentos, por ejemplo, los estimulantes de colonias, ¿cierto? O los inhibidores de CXCR4, los cuales van a permitir que se liberen estas células de su nicho en la médula ósea, lleguen a sangre periférica y posteriormente sean capturadas y procesadas. Son llevadas a guardarse, digamos, en frío, ¿sí? Y posteriormente, después de la quimioterapia del paciente, se devuelven a su sistema, ¿cierto? Donde finalmente van a volver a ingresar a la médula. En el halogénico, entonces, tenemos digamos que un tercero, el cual es el que va a donar esas células madre hematopoyéticas. Este tercero se divide en si es relacionado o no, es decir, que tenga sea de primera línea, digamos, familiar, si es emparejado o no. Esto principalmente es que comparta todos los haplotipos de HLA con el donante y se habla pues también de los haploidénticos, es decir, que puede que no tengan uno de los haplotipos del HLA del donante. Si usted no logra cumplir cualquiera de estas anteriores, lo que se va a realizar generalmente es un trasplante de cordón umbilical. Los pasos son relativamente similares, digamos que una cosa que se puede agregar es la adición de globulina antitimocítica. Y con respecto ya al trasplante del cordón umbilical, entonces tiene algunas ventajas, y es que usted lo puede encontrar mucho más rápido que en el otros trasplantes halogénicos, ya que son aproximadamente, se puede encontrar en 2 semanas, ya que esos HLAs, digamos, dispares, puede ser entre 1 y 2, ¿cierto? A comparación de en los anteriores que era nada más 1, tener en cuenta también pues que además de encontrarse más rápido, también permite, digamos que va a demorarse un poco más que estas células se unan a la médula ósea del donante. Algunas incluso no se pueden donar, no se pueden, perdón, adherir a la médula ósea en algunos casos, ¿cierto?
Entonces también esto es, hay que tenerlo en cuenta para, digamos que para los factores de riesgo más adelante. ¿Cuáles son las causas más comunes o de indicación para el trasplante de médula ósea? Entonces tenemos el mieloma múltiple, los linfomas no Hodgkin y los linfomas Hodgkin en los trasplantes autólogos, y tenemos en los trasplantes halogénicos la leucemia mieloide aguda, la leucemia linfoblástica aguda y los síndromes mielodisplásicos. Con respecto a los regímenes de acondicionamiento, entonces tenemos que se dividen en mieloablativos de unos regímenes con intensidad reducida y no mieloablativos. Los mieloablativos se conforman por usos de ciclofosfamida a altas dosis, adicional a ella busulfán o la terapia de irradiación total a dosis altas. Y tenemos también uno de ellos que es fludarabina más busulfán. Tenemos los de intensidad reducida, las cuales son dosis menores, ¿cierto? De fludarabina, melfan o fludarabina más busulfán. Y tenemos de los no mieloablativos, los cuales tenemos ciclofosfamida a dosis más bajas con globulina antitumocítico, fludarabina más ciclofosfamida también a unas dosis menores a los mieloablativos, y la fludarabina asociada a la irradiación corporal total también a dosis menores. Con respecto a los autólogos, entonces todos son mieloablativos. En los autólogos pues tenemos estos diferentes regímenes dependiendo de la patología a la cual se vaya a realizar el trasplante, ¿cierto? Ahora, vamos a empezar con el enfoque inicial. Entonces, primero vamos a hablar sobre factores de riesgo. Si vamos a hablar de enfermedades infecciosas, y hay que tener en cuenta que también hablaremos de enfermedades no infecciosas. Con respecto a las enfermedades infecciosas, tenemos que tener en cuenta la exposición, ¿cierto? Si es adquirida en la comunidad, si es adquirida en el hospital, o si, digamos, el paciente tenía una enfermedad latente y esta se reactivó con el trasplante, el estado método inmunosupresor, del cual depende de la enfermedad específica del paciente, de la quimioterapia que se haya utilizado, si tiene hipoesplenismo o esplenectomía u otros, si tiene tratamiento para enfermedad de ingento contra huésped, si está con alguna enfermedad o una alteración metabólica tipo hiperglicemia, tipo uremia, etcétera, o si tiene virus inmunomoduladores, por ejemplo, citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, u otros que puedan llevar a mayor estado de inmunosupresión. Y finalmente, la disfunción organizada por el mismo tratamiento relacionado con el trasplante, en el cual podemos tener daño de barreras epiteliales, mucositis, daño de órgano específicamente, por ejemplo, daño hepático o daño renal, que eso también va a conferir mayor inmunosupresión o de daño pues, en el sistema inmune innato. Entonces tenemos en esta tabla parámetros de trasplante, efectos de las barreras inmunológicas y las consecuencias de los mismos. Entonces tenemos el tipo de trasplante en el cual pues, si es halogénico tiene una reconstitución lenta de células B y T, si es autólogo tiene una reconstitución más rápida, es decir, los autólogos tienen mayor riesgo de infecciones, principalmente de hongos y de herpes, más riesgo de mayor intervalo de ese riesgo, ya que se demora más a que este injerto se una a la médula ósea, y mayor riesgo de injerto contra huésped. El tipo de donante halogénico, entonces, pues si es no relacionado o si es no emparejado, también va a llevar a mayor riesgo de infecciones y mayor riesgo de injerto contra huésped. El tipo de injerto de células madre, entonces, si es de sangre periférica, ¿cierto? Tenemos una reconstitución más rápida, también va a tener mayor riesgo de injerto contra huésped, y si es de sangre de cordón umbilical, vamos a tener una reconstitución más lenta. Con respecto a la manipulación de injertos de las células madre, ¿cierto? Entonces puede haber una depresión de estas células T, lo que puede llevar a una reconstitución más lenta y también a mayor riesgo de rechazo del injerto, dependiente del régimen condicionante, sea mieloablativo, intensidad reducida o no mieloablativo. Cada uno de ellos, digamos, puede llevar a mayor riesgo de infección, específicamente el mieloablativo. Y con respecto a los regímenes inmunosupresores, se utiliza, por ejemplo, globulina antitimocítica o metotrexate, puede llevar a mayor riesgo de infección. Por ejemplo, metotrexate, tener en cuenta pues, la mucositis que puede llevar, ¿cierto? Ahora, con respecto a otros factores, entonces, las exposiciones epidemiológicas, si nos encontramos en un país o en un lugar geográfico donde haya alta endemicidad para tuberculosis, pues debemos de pensarla, ¿cierto? Las micosis de restricción geográfica, si el paciente vive en un lugar o viajó a un lugar
Similar a eso debemos de pensarlo, las infecciones virales epidemiológicas para el lugar donde vive el paciente, el ambiente hospitalario como tal, por ejemplo, en ventiladores que se encuentren con altas cargas, por ejemplo, de aspergillus, o que tengamos digamos que aguas contaminadas con legionela, los virus inmunomoduladores, la temporalidad, que vamos a hablar que la dividimos en predinjerto, posinjerto y en fase tardía, donde vamos a presentar en cada una de ellas patologías diferentes. Hay que tener en cuenta que la fase tardía es principalmente, no en todos los casos, pero principalmente es en el trasplante alogénico más que en el trasplante autólogo. Las patologías de la fase tardía no están frecuentes encontrarlas en el alogénico, en el autólogo, ¿cierto? Y las profilaxis que recibe el paciente, sea profilaxis primaria, que allí, por ejemplo, tendríamos el sulfametoclazol, dependiendo del centro del uso de fluoroquinolonas, de azoles, ¿cierto? En la profilaxis secundaria, también, pues, digamos, se tuvo una enfermedad previa y se está dando una profilaxis secundaria para esta enfermedad previa o una terapia preventiva, el cual el exponente principal, pues, aquí es el citomegalovirus, donde se hace un seguimiento de la carga viral y cuando, digamos, hay una tendencia, pues, se decide si hay que iniciar tratamiento. Con respecto a la evaluación pretratamiento, entonces vamos a identificar cuáles fueron los hallazgos dentro de las pruebas serológicas que se realizan y dentro de los otros ensayos, es decir, cómo se encuentra el IgG para citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes, zóster, VIH, los hepatotropos para tuberculosis, ¿cierto? Pues la PPD, y otros, ¿cierto? Y la evaluación rutinaria, como está la placa de tórax, y ya, digamos, dependiendo del centro, algunos recomiendan realizar el cultivo nasal para ver si tiene MERSA, ¿cierto? Realizar cultivo rectal para ver si tiene enterococos resistentes y ver si, digamos, la carga de esterilización nasal y el HLA como tal, ¿cierto? Entonces, recordemos que esta es la forma en que vamos a dividir nuestra charla. Entonces, tenemos el periodo preinjerto, que es el cual se da entre 0 a 30 días. Allí lo importante es que, digamos que dependiendo del tipo de trasplante va a demorarse más o demorarse menos, como ya les comenté. Y la alteración inmunológica principal va a ser la neutropenia, la ruptura de barreras mucosas, ¿cierto? Dado por mucositis, por daño de accesos venosos. Y por lo tanto, digamos que durante este periodo las infecciones van a tener una predominancia, ¿cierto? O sea, no necesariamente una predominancia, pero hay que tenerlas bastante en cuenta, ¿cierto? Aunque también aquí podemos tener patologías no infecciosas. Dentro de ellas tenemos las infecciones tipo neumonía, sea por bacterias en las cuales van a predominar los gram negativos, sea por hongos, principalmente aspergillus en menor cantidad tardía después de, digamos, haber implementado la profilaxis con azoles, ¿cierto? Los virus, tenemos en este periodo el virus herpes simple y desde este periodo empieza digamos, con una tasa similar a la parte epidemiológica en un paciente que no se encuentre inmunosuprimido, los virus epidemiológicos específicos, es decir, por ejemplo, influenza, el coronavirus, el virus respiratorio syncytial, etc. Tenemos además también las no infecciosas durante este periodo es donde más se presenta la falla cardíaca o digamos que esa sobrecarga de volumen que nos puede hacer confundir. Tenemos el síndrome relacionado con el injerto ya los otros lo haremos en el posinjerto. Ahora, con el posinjerto, que es de 30 a 100 días, vamos a tener una alteración celular y humoral, va a haber una recuperación lenta de las MK, ¿cierto? Y posteriormente un aumento lento de los CD8, pero con poca diversidad, ¿cierto? De los mismos. Allí pues vamos a tener algunas infecciones, por ejemplo, infecciones intracelulares, ¿sí? Entonces, allí vamos a tener nocardia, legionela, podemos tener, iniciar más en la parte más tardía, llegando hasta los 100 días, las infecciones por tuberculosis y bacilos no tuberculosos. Todavía tenemos los hongos allí y allí importante empieza a aparecer el Pneumocystis jirovecii en los pacientes que se encuentren con un tratamiento subóptimo o una profilaxis subóptima o que por alguna razón no le está recibiendo. Tenemos también en este periodo, tiene gran importancia el citomegalovirus, y ya dentro de las no infecciosas tenemos la hemorragia alveolar, el síndrome de neumonía idiopática. Allí también, digamos, de manera transversal se encuentra los trombocitolíticos pulmonares y las enfermedades relacionadas a tóxicos pulmonares.
Finalmente tenemos la fase tardía, en la cual digamos que todavía tenemos algunas infecciones, pero es menos frecuente y ya va allí a predominar las enfermedades infecciosas. Entonces tenemos, por ejemplo, la enfermedad linfoproliferativa relacionada al trasplante, la bronquiolitis obliterante, la neumonía criptogénica y la enfermedad venoclusiva pulmonar. Ahora, ¿cómo vamos a dividir entonces nuestro enfoque? Ya hablamos de los periodos, ahora vamos a hablar de la imagenología. Entonces vamos a dividirlo en nodulares y difusas. Les pido el favor si pueden tomar una captura de pantalla a esto para que no se vayan guiando durante la presentación. Y posteriormente vamos a dividirlo en infecciosas como no infecciosas, ¿cierto? Digamos que en cada periodo que vayamos hablando vamos a ir retomando este algoritmo para que entonces lo tengan en cuenta. Y ahora con respecto a las pruebas, entonces vamos a tener pruebas no invasivas que se van a dar en cada una de las patologías y las pruebas invasivas. Dentro de las pruebas invasivas entonces tenemos el lavado broncoalveolar y digamos que cómo lo vamos a utilizar. Entonces tenemos infiltrados, vamos a identificar pues, cómo se distribuyen estos infiltrados, que son infiltrados focales, ¿cierto? Donde vamos a presentar principalmente en infección, aunque no necesariamente siempre es infección. Y con estos infiltrados focales se podría iniciar un tratamiento antibiótico de amplio espectro si no mejora a las 48 horas, llevar a procedimientos diagnósticos como procedimiento como una biopsia por tomografía, aunque digamos que en la práctica vemos que también se hace lavado broncoalveolar. Con respecto a los infiltrados difusos y multifocales, entonces tenemos todos los difusos y nos encontramos en un periodo preinjerto, allí pues como predomina esta sobrecarga hídrica, esta por mayor probabilidad de falla cardíaca, vamos a realizar un tratamiento inicial con diuréticos. Si estos mejoran y la clínica del paciente mejora, podríamos digamos que no avanzar en el proceso diagnóstico, pero si definitivamente no mejora, avanzar al lavado broncoalveolar. Ojo que esto es nada más en el periodo preinjerto, ¿cierto? En el periodo posinjerto y en la fase tardía, pues digamos que sí deberíamos dar directamente lavado. Si este lavado no es diagnóstico, se debería repetir o intentar llevar a biopsia de tejido. Los podemos solicitar allí, entonces tenemos desde la patología, ¿cierto? Donde está las diferentes tensiones tipo Ryan-Jensa, tipo la plata-metilamina, la citología como tal. Tenemos la microbiología, donde allí encontramos Gram, KOH, ZL, ZN modificado, las tensiones con fluoroscopia. Tenemos digamos que todos los paneles moleculares con múltiples patógenos y ya los cultivos, sea pues, aerobios, anaerobios, micobacterias, hongos, etc. Ahora, ¿son realmente necesarias las pruebas invasivas? Pues este estudio, que es un estudio retrospectivo, donde recolectaron 210 pacientes, ellos lo que identificaron eran 210 pacientes con diagnóstico etiológico, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, digamos que en las bacterias es probable que podamos encontrarlo por medios no invasivos, pero principalmente en virus, micobacterias, hongos y en patologías no infecciosas. Miren cómo es tan importante el lavado broncoalveolar y cómo digamos que una parte importante de los diagnósticos se realizan es con estos métodos invasivos, ¿cierto? Digamos como únicamente por métodos no invasivos se hace diagnóstico en el 40% y únicamente con lavado broncoalveolar se realiza el 17%. Ahora, nosotros no sabemos generalmente qué tipo de etiología tiene el paciente. Por lo tanto, se debería de realizar lavado broncoalveolar para poder identificar de mejor manera estas etiologías. Ahora vamos a empezar entonces con la subdivisión temporal, ¿sí? Entonces tenemos el preinjerto, en el cual vamos a tener patrones nodulares y patrones difusos. Dentro del patrón, digamos, nodular, tenemos principalmente infecciones tales neumonías bacterianas, aspergillus y otros mohos, y dentro del patrón difuso vamos a tener las neumonías virales y el herpes como tal, ¿cierto? Y dentro de las no infecciosas, acá, pues por aras del tiempo, vamos a restringirnos, obviamente, porque no hay tiempo para hablar de todas las patologías. Vamos a hablar principalmente de los patrones difusos en la enfermedad injerto contra huésped y en la enfermedad relacionada con el injerto. Entonces, en las infecciosas, ¿sí? En las neumonías como tal, vemos entonces como en este periodo que es el primer mes, como tenemos tanto bacterianas, virales, mohos, y por ejemplo, pues en este caso pues sería pues la candidiasis, ¿cierto? Entonces, tenemos que los gram negativos van a predominar dentro de las bacterias y digamos que hablando de esto de los hongos, vamos a predominar los mohos.
principalmente Aspergillus sobre todo. Vamos a dividir entonces estas imágenes dependiendo de qué es lo que encontremos. Si encontramos lesiones nodulares, podemos pensar, por ejemplo, en neumonía bacteriana, en Aspergillus, en mucor. Si encontramos el engrosamiento septal, podemos encontrar neumonías atípicas en cavitaciones. Las neumonías bacterianas en este periodo, ya vemos pues que allí en esta gráfica pues hay algunas, pero no las estoy mencionando porque son más tardías. Las nódulos excavados, por ejemplo, en neumonía bacteriana, en mucor, en aspergilosis, las consolidaciones en neumonía bacteriana y aspergillus, en pacientes que tengan derrame pleural, las bacterias. Tenemos también el virus merilado, donde vamos a encontrar típicamente en neumonías virales, también en neumonías bacterianas atípicas, y los micronódulos, los cuales se presentan en las neumonías virales y en las neumonías bacterianas, más de neumonía viral, por cierto. Ahora, con respecto a la neumonía bacteriana, entonces, el estudio previamente mencionado es el estudio RECITRA, 44% de las neumonías bacterianas, aunque esto es en todo el espectro, digamos, de los diferentes periodos, incluso es más frecuente en el segundo periodo que en el primer periodo, pero lo estamos mencionando acá como para englobar un poco las infecciones en estos pacientes. Con respecto a la clínica, entonces tenemos que presentar fiebre, tos, disnea, cambio en expectoración o aparición de la misma, y vamos a encontrar en las imágenes infiltrados principalmente focales tipo alveolares, ¿cierto? Siempre vamos a realizar cultivos en las expresiones respiratorias, vamos a llevarnos generalmente a métodos invasivos por lo que ya hablamos, y siempre vamos a realizar hemocultivos, ya que, por ejemplo, los pacientes con trasplante halogénico se han comprobado que el 15% de los pacientes pueden tener hemocultivos positivos. Este es un ejemplo entonces de las infiltrados que podemos encontrar alveolares. También tenemos algunos nódulos, ¿cierto? Con respecto a las pruebas de PCR múltiple, hay que tener en cuenta que se deben empezar a utilizar, son sumamente útiles. Digamos que tenemos estos dos paneles que son los grandes representantes. Tenemos el panel de Univeiro y el panel de BioFire. Vemos como en el panel de Univeiro se encuentran casi 20 diferentes patógenos, y además de esto nos va a ayudar a identificar genes de resistencia. Y en el panel de BioFire vamos a tener no solo bacterias, sino virus y otros patógenos. Y además también nos va a ayudar con resistencias antimicrobianas. Vemos cómo son 27 patógenos que se pueden encontrar. Con respecto a la neumonía viral, entonces tenemos el virus respiratorio sincicial, el parainfluenza, el influenza, los enterovirus, tenemos los rinovirus, los coronavirus y los metaneumovirus. Esto es en general similar a la incidencia en pacientes inmunocompetentes, ¿cierto? La clínica, entonces vamos a tener clínica de vías respiratorias altas o clínica de vías respiratorias bajas. De esto, digamos que va a depender un poco lo que vamos a realizar con respecto a la parte diagnóstica. Esto sería que si en las vías respiratorias pues tenemos un cuadro de vías respiratorias superiores, se va a realizar, por ejemplo, un film array de vías respiratorias superiores, panel viral, y allí, digamos que si tenemos una positividad por alguno de estos patógenos, vamos a llevar al paciente digamos que estar a un aislamiento para evitar pues, el contacto con, pues, que se transmita pues, este virus en el hospital. Y además vamos a identificar factores de riesgo, tales como pacientes que tengan linfopenia, pacientes que tengan enfermedad en centro contra huésped, pacientes que estén en terapias mieloablativas, pacientes mayores de 60 años, ¿cierto? Los cuales van a tener mayor riesgo de tener infección respiratoria baja, y en estos vamos a llevar a una tomografía, y si encontramos algún tipo de infiltrado, pues realizar ya las pruebas con lavado correspondiente, ¿cierto? Entre los factores de riesgo para neumonía viral, pues ya mencionamos la mayoría, ¿cierto? Importante tener en cuenta la temporalidad, digamos, en el periodo epidemiológico local. Y ya pues en el citomegalovirus lo veremos más adelante. ¿Qué podemos encontrar? Tenemos que encontrar virus merilado difuso, por ejemplo, en este caso, donde vemos virus merilado en todo el parénquima pulmonar, o también podemos encontrar áreas de vidrio esmerilado, digamos que bilaterales, pero que pueden ser más parchadas, y micronódulos, ¿cierto? Muy bien.
Ahora, la fúngica. Entonces, como les había dicho, el máximo exponente es el Aspergillus en el 2.5% de los casos. Tenemos otros, tales como mucormicosis o fusarium en el 2.6% de los casos, cada uno de ellos. Y tenemos que puede presentar fiebre, dolor pleurítico y hemoptisis. Esta triada, digamos que es infrecuente, pero es la triada clásica. Y en la tomografía lo que vamos a encontrar son nódulos únicos o múltiples, con o sin cavitación, consolidaciones y opacidades peribronquiales. Vamos a encontrar signos que son muy sugestivos, por ejemplo, el signo del halo. Podemos encontrar también el signo de la luna creciente o el signo del halo reverso. Aquí tenemos el signo del halo donde hay mayor densidad en la parte central y menor densidad en la parte periférica. El halo reverso sería al contrario, el cual es más frecuente en mucormicosis. Y tenemos también que pueden presentar cavitaciones. Ahora, ¿cómo definimos entonces si es probada o si es probable? Entonces, probada principalmente nos vamos a referir cuando tenemos hallazgos histopatológicos del mismo, ¿cierto? Entonces, de que esté infiltrando el parénquima pulmonar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la histopatología, ¿sí? Tenemos acá el cultivo, pero en material estéril, es decir, en material de biopsia. En sangre, si tenemos, por ejemplo, cultivos positivos para estos microorganismos y además tenemos un contexto clínico de una alteración pulmonar, pues vamos a pensar que, pues vamos a hablar que probablemente esté probada esta patología. Y si tenemos como tal en el tejido PCR positiva, pues también vamos a hablar de una enfermedad probada. Ahora, probable, entonces vamos a tener en cuenta factores de riesgo del paciente, ¿sí? Entre ellos que tenga trasplante halogénico, que tenga uso de corticosteroides a largo plazo y dosis altas, que tenga inmunosupresores contra células T, por ejemplo, los inhibidores de calcineurina, que tenga supresores contra las células B, por ejemplo, los inhibidores de tirosinquinasas, que tenga enfermedad contra huésped grado 3 o grado 4, que tenga imágenes, ya en la parte clínica, que tenga imágenes compatibles con aspergilosis, pues hablando específicamente de aspergilosis, que son las que ya les comenté, la evidencia como tal de micología, sea en esputo o en lavado, ¿cierto? Donde se va pues, a identificar los elementos fúngicos por microscopía, ¿cierto? Y ya como tal, ya en aspergillus tenemos el galactomannan, en el cual en el lavado, digamos, tenemos un punto de corte de 0.7 y en sangre periférica tenemos un punto de corte de 0.8 o ya pues la PCR, que tenga PCRs positivas en sangre, 2 al menos consecutivas, PCRs positivas en el lavado, 2 consecutivas, o que tengamos una PCR en sangre y una PCR en lavado. Eso también nos va a hablar, pues, digamos, de todo este diagnóstico probable. Ahora, vamos a continuar con las otras. Entonces, ya vamos a hablar de las no infecciosas. En el síndrome del injerto, entonces, es un estado inflamatorio sistémico similar a la sepsis, donde principalmente van a tomar partido el TNF-alfa y el interferón, donde vamos a encontrar que hay un síndrome de fuga capilar masivo. En esto pues se presenta principalmente los 5 a 10 días, es más frecuente en el halogénico, en 12 a 20% de los pacientes, 2.5 del autólogo. A veces es difícil diferenciar de la enfermedad de injerto contra huésped, por lo tanto es importante descartarla, y como una enfermedad de injerto contra huésped es frecuente presentar alteraciones en piel, la biopsia de piel, por ejemplo, nos podría ayudar para descartar esta enfermedad de injerto contra huésped. Los factores de riesgo, entonces tenemos, por ejemplo, trasplantes relacionados con POEMS, o las mujeres tienen mayor riesgo de presentarlo, y la clínica, los pacientes tienen fiebre, un brote eritematoso que es generalizado, diarrea, disnea, pueden tener ganancia de peso, disfunción orgánica, tanto hepática y renal, y un aumento de marcadores inflamatorios, o sea, PCR y BCG. Ahora, utilizamos criterios diagnósticos. Hay 3 criterios diagnósticos importantes. Traje estos a colación. Entonces, tenemos que debe cumplir o 2 criterios mayores o un criterio mayor con 2 criterios menores. Entre los criterios mayores tenemos fiebre que sea no infecciosa, ¿cierto? Tenemos el brote que afecte más del 25% del área corporal total, y que ya hemos descartado, obviamente, enfermedad de injerto contra huésped, o que no sea causado por medicamentos. Que tengamos dentro de los criterios menores una ganancia de peso, que no haya causas explicables de no cardiogénicas o no infecciosas, y que tengamos diarrea no infecciosa, al menos 2 episodios, que sean líquidos.
Lo que vamos a encontrar en la tomografía es vidrio esmerilado bilateral, consolidaciones peribronquiales o iliares, engrosamiento de gestos interlobulares como podemos, interlobulares, perdón, como se ve en estas imágenes, ¿sí? Y derrame pleural como se ve en este ejemplo. Ahora, la enfermedad de engendro contrahuésped. Entonces tenemos enfermedad de engendro contrahuésped aguda y hiperaguda, que se por debajo de 14 días o aguda hasta 100 días. Ya de allí pues, vamos a hablar de enfermedad de engendro contrahuésped crónica. Se encuentra principalmente en el halogénico en el 3 al 15% de los pacientes. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces tenemos que cuando damos el régimen condicionante, vamos a liberar una gran cantidad de moléculas asociadas a daño y moléculas asociadas a patógenos por, digamos, que esta translocación bacteriana generada por este régimen condicionante. Esto va a generar daño en los tejidos, va a generar aumento de inflamación, va a generar aumento de reactantes de oxígeno y finalmente lo que va a llevar es que estas células expresen mayor cantidad de moléculas tipo HLA y finalmente estas células presentadoras de antígeno van a presentar estos antígenos del donante, perdón, del receptor con las células de células T del donante, ¿cierto? Y digamos que al presentarlas, lo que va a suceder es que te van a diferenciar en células T ayudadoras, ya sea CD4, TH17, o citotóxicas, y finalmente va a llevar pues, a daño del tejido. En el pulmón lo que se encuentra principalmente es daño a células peribronquiales, bronquiales y endoteliales. Es tanto así que en las células endoteliales puede llevar a microangiopatía trombótica y hemorragia alveolar. Entonces tenemos acá las diferentes, la diferente clínica de la enfermedad de contrahuésped clásica. Entonces tenemos la alteración en la piel, en la cual va a ser un brote maculopapular principalmente que afecta palmas y plantas y cuando es, digamos, cuando hay un mayor daño de engendro contrahuésped, puede llegar incluso a pústulas y ser más generalizado. En el hígado vamos a encontrar principalmente aumento de bilirrubinas, vamos a encontrar aumento de fosfatasa alcalina, de gamma-glutamiltransferasa, y en los intestinos vamos a tener síntomas como náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea inflamatoria. El diagnóstico de eso se puede hacer con cualquiera de estos tejidos con biopsia, donde vamos a encontrar, por ejemplo, apoptosis, ¿cierto? Y pues infiltrado inflamatorio tipo celular. Ahora, dentro de los no clásicos tenemos múltiples y allí se encuentra el pulmón, ¿cierto? Donde vemos que tenemos las células bronquiales. ¿Cuáles son las manifestaciones, digamos, en la tomografía y en las biopsias? Entonces, este estudio retrospectivo de 47 pacientes, a los cuales 20 se les hizo tomografía y a 17 se les sospechaba enfermedad del engendro contrahuésped en el pulmón, encontró que 5 tenían infiltrados intersticiales difusos, 5 tenían tanto alveolares como intersticiales difusos, 5 tenían intersticiales difusos con alveolares segmentarios y 9 tenían derrame pleural y hidropericardio. En todos se encontró interferón gamma y TNF-alfa mayor comparando con los pacientes que no tenían enfermedad de engendro contrahuésped. Con respecto a aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Aquí tenemos las consolidaciones, tenemos el vidrio esmerilado, ¿sí? Tenemos el derrame pleural. Aquí en este paciente específicamente, como no hubo mejoría con el tratamiento antibiótico y posteriormente como con el tratamiento para la enfermedad de engendro contrahuésped mejoró. Tenemos entonces las biopsias pulmonares. Se hicieron 17 biopsias, se encontró que habían 3 patrones importantes: la injuria pulmonar aguda, la neumonía organizada y la neumonía intersticial crónica. Y dentro de los hallazgos en la histopatología se encontró, pues digamos que lo principal son las células T intrabronquiales, los cuerpos apoptóticos y la perivenulitis. Aquí tenemos, por ejemplo, pues el aumento de células inflamatorias, ¿cierto? Principalmente células tipo linfocitos. Se observa también en la gráfica B y en la gráfica C, y se pueden encontrar algunos cuerpos apoptóticos y la atipia, donde observamos entonces el aumento del núcleo con respecto al citoplasma. Aquí una tinción de CD34, donde podemos observar este infiltrado importante de estos tejidos por parte de linfocitos y cómo además hay daño de los tejidos bronquiales. Ahora, en el posinjerto. Entonces, en el posinjerto vamos a hablar principalmente de patologías infecciosas difusas, en los cuales nos vamos a entrar en el citomegalovirus y en la neumocistis. También podemos tener allí
Recordemos legionela, nocardia, incluso durante rotación pues, de neumología tuvimos un paciente con legionela, pero esto, digamos, es infrecuente, ¿cierto? Y dentro de las no infecciosas tenemos que vamos a hablar principalmente de la hemorragia alveolar y la neumonía idiopática, el síndrome de neumonía idiopática. Entonces, con respecto al citomegalovirus, previo a la estrategia preventiva se hablaba que un 10 al 35% de los pacientes con trasplante halogénico tenía, lo presentaba un 6% en autólogo y posterior a la terapia preventiva un 5,8%. Un tercio de los pacientes con enfermedad por citomegalovirus tenían neumonitis y tenían mayor mortalidad, ¿sí? En general. Y con respecto a la clínica, tenemos que es tos, fiebre y disnea. Los factores de riesgo, entonces tenemos que tiene que ser el receptor tenga citomegalovirus positivo IgG, va a tener mayor riesgo. Los pacientes que tienen, que son de trasplante umbilical tienen mayor riesgo. Los pacientes que tienen, a los cuales se realiza depresión de células T o que tienen altas cargas de citomegalovirus tienen mayor riesgo de viremia, pues, y los pacientes que tienen enfermedad injerto contra huésped o que realizan tratamiento o profilaxis para síndrome de injerto contra huésped también van a tener mayor riesgo. Muy bien. En un momento que no sé por qué no está pasando. Ya. Entonces tenemos en las imágenes, en la radiografía, podemos encontrar infiltrados difusos, aunque estos pacientes pueden no encontrarse estos infiltrados de manera temprana. Por lo tanto, dentro de la tomografía, lo que encontramos es un virus medilado generalizado con micronódulos y en la histopatología, además del daño alveolar difuso, podemos encontrar inclusiones citoplasmáticas. Dentro del diagnóstico, entonces, tenemos la PCR en sangre, ¿cierto? Donde hasta ahora, pues, no se ha podido identificar un punto de corte específico. Se habla de, digamos, un intermedio, digamos, una área gris entre 2.000 a 5.000. De mayor a 5.000 empieza a aumentar el riesgo y más de 20.000, digamos que hay mayor probabilidad de que haya enfermedad invasiva, pero esto no es, digamos que hay que probarlo con otras pruebas. Tenemos el lavado broncoalveolar, donde pocas veces pues, el cultivo no es útil, pero tenemos en la citología las inclusiones citoplasmáticas, el cual es altamente específico, pero poco sensible, y la PCR, en la cual cuando tenemos niveles más de 200 a 500, tiene un valor predictivo positivo mayor del 50%, aunque recordemos que tampoco esto es diagnóstico. Y ya finalmente tenemos la histopatología, en la cual donde hay mayor probabilidad de diagnóstico, ¿cierto? Vamos a encontrar estas inclusiones citoplasmáticas. Con respecto a cómo lo vamos a identificar probada, entonces principalmente histopatología, ¿cierto? Encontrando estas inclusiones intranucleares probables en digamos, en el lavado broncoalveolar, ¿cierto? Y posible cuando no se cumple ni la probable ni posible, ni probable ni probado, y en la indeterminada es cuando tenemos un virus o otro patógeno que es más probable que se cause la neumonía. Respecto a la neumocitis, menos del 1% de los trasplantes después de la implementación del tratamiento de la prevención con trimestoprim se debe considerar en pacientes sin profilaxis o profilaxis subóptima. Se utilizan también factores de riesgo como los glucocorticoides con el tratamiento prolongado o enfermedad ingente contra huésped. La clínica vamos a tener fiebre, tos seca, dolor en el pecho y disnea. Digamos que este cuadro va a ser un cuadro subagudo y además vamos a tener hipoxia importante, ¿cierto? Entonces, lo que podemos encontrar en los hallazgos imagenológicos es un virus medilado generalizado, principalmente se va a presentar más en las partes superiores, centrales, y vamos a encontrar también, se pueden encontrar patrones como mosaico de atenuación. Entonces, para el diagnóstico, entonces, principalmente nos vamos a centrar en el esputo inducido y en el lavado broncoalveolar. Entonces, tenemos el uso de microscopía, el cual es altamente específico pero poco sensible, el uso de PCR, el cual es altamente y altamente específico, beta de glucano, que se utiliza en realidad, digamos que más que para agregar al diagnóstico, agrega al seguimiento digamos que los niveles altos pues nos van a hablar pues de que tengamos mayor carga, pero pues como tal no puede confirmar como tal la enfermedad, pero entonces si tenemos microscopía positiva vamos a hablar que tenemos probablemente esta infección, ya tenemos negativos, no lo descarga, y la PCR sí nos sirve tanto para positivo para confirmarlo y negativo para descartarlo. Con respecto en el esputo es muy similar,
la microscopía, digamos que si es positiva, lo confirma, si es negativa, no lo descarta, y la PCR, si es positiva, lo confirma, y si es negativa, lo descarta, ¿cierto? Ya pues estos, no sé, no, tienen poco valor diagnóstico, perdón, que no lo hablaremos. Y con respecto a en sangre periférica, entonces tenemos la LDH, que en estos pacientes es muy poco útil, ya que miren que tienen sensibilidades, especificidades bajas, las reglas de predicción tampoco las utilizamos. Tenemos ya pues el etadiglujano, como les había dicho, nos habla para soporte diagnóstico, pero como tal no nos confirma, y también para el seguimiento, ya pues la PCR sangre tampoco se utiliza, digamos que podría servir también como un marcador de mal pronóstico. En el síndrome de neumonía idiopática, entonces ya hablando de las infecciosas, se pueden presentar en el 2 al 10% de los pacientes con alta mortalidad. Se presentan los primeros 4 meses entre los 12 y 76 días. Los factores de riesgo son regímenes neoablativos, altas dosis de radioterapia, el tener quimioterapia, ¿cierto? El tener ejemplo contra huésped o enfermedades pulmonares previas y ser mayores de 40 años. La clínica es muy similar a las anteriores con disnea, toxemia, hipoxemia como tal, y la fisiopatología, entonces vamos a tener que los regímenes condicionantes y la enfermedad de injerto contra huésped va a generar daño en el tejido gastrointestinal. Esto va a generar aumento de lisopólisacáridos dado por la translocación bacteriana, activación de los macrófagos y células dendríticas, aumento de liberación de TNF-alfa, y esto dado a través de la TNF-alfa y el lisopólisacárido de manera indirecta con la activación, digamos, de toda la cascada inflamatoria, va a llevar a daño alveolar. La quimioterapia como tal también puede llevar a daño alveolar agregado. Los criterios, entonces, es que tenga evidencia de daño alveolar generalizado, sea por imágenes, sea por signos de síntomas de neumonía y una fisiología pulmonar alterada, que haya ausencia de infección basado en todo lo que ya hablamos previamente, y que haya ausencia de difusión, sea cardíaca, infuria renal o que no haya sobrecarga de fluidos. Y este es un término, entonces, que es un término sombrilla, donde vamos a tener enfermedades intersticiales, vasculares de vía aérea, ¿cierto? Por ejemplo, en las intersticiales tenemos la neumonitis intersticial aguda, el síndrome del injerto en vasculares, la hemorragia alveolar, la enfermedad venoclusiva, la bronquiolitis obliterante y la criptogénica, ¿cierto? Con respecto a la hemorragia alveolar, se presenta tanto en el autólogo como en el halogénico en el 2 a 10%. Hay que descartar etiologías infecciosas, ya que la hemorragia alveolar puede ser causada por etiologías infecciosas y puede llevar a una mortalidad muy alta. La clínica, entonces, puede ser disnea, fiebre, hemoptisis y rápida progresión a falla respiratoria. Vamos a encontrar que son infiltrados difusos, tipo virus merilado principalmente. Un tercio de los pacientes pueden ser unilaterales, 2 tercios son en vía superior, en la parte superior, 1 tercio en la parte inferior. Con respecto al lavado, entonces, es el diagnóstico, ayuda al diagnóstico, entonces hacemos el test de alícuotas. Si la tercera, digamos, se vuelve progresivamente hemorrágica, nos habla de que hay alta probabilidad de que tengamos hemorragia alveolar, y si se hace la tensión con azul de Prusia, donde encontramos más del 20% de hemofibrófagos, tenemos diagnóstico. Siempre tener en cuenta falsos positivos con respecto a la tuberculosis, enfermedad metastásica, y eso es que se debe descartar además también todas las causas infecciosas. En la fase tardía, vamos a hablar de la enfermedad, principalmente de causas no infecciosas, ¿sí? Vamos a hablar de la enfermedad de venoclusiva pulmonar, la bronquiolitis obliterante y la neumonía criptogénica. Entonces, la neumonía criptogénica se puede presentar en el 10% de los pacientes trasplantados. La clínica es de tos no productiva, fiebre y disnea. Puede ser aguda, subaguda, llevando incluso con 2 meses de síntomas. Los factores de riesgo es el trasplante halogénico, el tener una enfermedad de injerto contra huésped. Incluso se habla de que en algunos pacientes es una manifestación más del síndrome de injerto contra huésped, y los regímenes mieloablativos. Tenemos que en la tomografía vamos a encontrar principalmente consolidaciones alveolares bilaterales, siendo lo más frecuente, ¿cierto? Algunos pueden presentar otros patrones, y hay que tener en cuenta que en pacientes que no son trasplantados se habla de que saltan estas consolidaciones, pero en estos pacientes no es frecuente que haya, digamos, este patrón saltatorio que presentan los otros pacientes. Con respecto a las pruebas funcionales, podemos encontrar desde que sean normales hasta patrones restrictivos, obstructivos y mixtos, y el DLSO se encuentra generalmente disminuido. Aquí tenemos entonces las imágenes, aquí ejemplos, vemos como acá hay consolidaciones alveolares, cómo hay mejoría posterior al tratamiento, aquí hay nódulos
¿cierto? Con donde se observan pues aquí estos tractos, ¿cierto? Y aquí más nódulos, ¿sí? Donde hay mejoría posterior al tratamiento y también algunos casos donde se puede encontrar virus mediado. Lo que se ha encontrado son los cuerpos de Mason en la biopsia. Generalmente el diagnóstico de esto, y específicamente en estos pacientes, es por biopsia, ya que hay muchas otras patologías que lo pueden causar, ¿cierto? Imágenes similares. Y bueno, los cuerpos de Mason son fibroblastos llenos de mucopolisacáridos que finalmente pueden llevar a que se fibrosis como en estas láminas. La biopsia quirúrgica es el estándar de oro. La biopsia transtorácica guiada por tomografía tiene hallazgos, digamos que es muy similar la sensibilidad y especificidad a la biopsia quirúrgica, y la biopsia transbronquial sí tiene sensibilidades y especificidades más bajas, ¿cierto? En el lavado, entonces lo que vamos a encontrar es una inflamación sin eosinofilia, ya que estos patrones, por ejemplo, lo podemos encontrar en neumonía eosinofílica, y una relación CD4-CD8 bajas. La bronquiolitis obliterante, ¿cierto? Se puede presentar en el 5.5 a 14% entre 2 a 6 años. Hay inflamación de la vía aérea con limitación de flujo aéreo. En leve es asintomático, en moderada a grave lleva disfunción respiratoria crónica insidiosa y disnea, y tos crónica, los factores de riesgo de mayor edad, infecciones virales pre-injerto, y en la enfermedad de injerto contra huésped tenemos los criterios diagnósticos. Entonces debe cumplir los 3 criterios: que tenga un índice de diphenol por debajo de 0.7, un FEP1 por debajo de 75 y que sea progresivo en el tiempo, que tenga ausencia de infección y que tenga 2 de los factores de soporte, que son imágenes que muestran el atrapamiento aéreo y que tengamos evidencia de tratamiento aéreo en las pruebas de volúmenes pulmonares, dado por los volúmenes residuales altos y la relación volumen residual de capacidad total pulmonar más del 90%. Si tenemos enfermedad injetónica o huésped, solo con uno de los criterios previos se puede hacer diagnóstico. Vamos a encontrar entonces acá cómo se pueden encontrar patrones en mosaico de atenuación, y en la biopsia vamos a encontrar cómo hay esta fibrosis y aumento incluso de tejido muscular con disminución del lumen del bronquiolo. Y ya finalmente, la enfermedad pulmonar veno oclusiva es una enfermedad y complicación rara con una incidencia de riesgo desconocido con una mortalidad del 100% a 2 años. Vamos a encontrar que hay un edema generalizado, ¿sí? La triada clásica es una hipertensión pulmonar tipo 1, es decir, con resistencia vascular pulmonar aumentada, con presión de cuña normal, edema generalizado y un DLCO disminuido. Dentro de hallazgos clínicos podemos encontrar atropaquia, podemos encontrar síndrome de Raynaud, y podemos asociarlo cuando hacemos el lavado broncoalveolar a hemorragia alveolar oculta. Lo que vamos a encontrar es que hay alteración de toda la microvasculatura, es decir, las arterias pulmonares, las capilares y las venas pulmonares, y siendo estas, digamos, las más importantes en esta enfermedad, ya que lo que vamos a encontrar es digamos que una arteriolización de las mismas, pero excesiva, que no es, por ejemplo, comparable con la que se encuentra en la estenosis mitral. Y ya finalmente, pues en la tomografía lo que vamos a encontrar es aumento de los septos y también podemos encontrar opacidades centrolobulillares y vidrio esmerilado, y algo parecido pues a lo que se podría encontrar en una falla cardíaca, llamémoslo así, un edema pulmonar, y también se pueden encontrar nódulos en el hilio pulmonar. Ya para finalizar, en todas las conclusiones, hay que tener en cuenta en estos pacientes siempre los factores de riesgo previos, tener el estado neto de inmunosupresión, ¿cierto? ¿Qué está afectando el estado neto de inmunosupresión? ¿Cuáles son los patrones dependiendo de la exposición y la distribución orgánica del paciente, la temporalidad del mismo, el patrón radiográfico, las pruebas invasivas y no invasivas que debemos de utilizar para diagnosticarlas? Y algo muy importante que quiero que todo el mundo se lleve a casa es que no todo es infección y que hay múltiples patologías infecciosas que pueden presentarse en estos pacientes. Espero que les haya gustado la charla. Fue un reto, digamos, que hablar de este tema tan complejo y tan denso durante este tiempo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil, y doy paso al resto de panelistas para sus preguntas eh, y sus aportes. Muchas gracias. Excelente, Juan. Felicitaciones, hermano. Una revisión muy exhaustiva y, como usted lo dice, un tema muy
muy complejo para manejar para este auditorio, pero yo creo que lo hizo muy bien. Yo quería solamente, antes de darle la palabra al doctor Montúfar, que seguramente tiene mucho para aportarnos, quería preguntarle si en su si encontró algún tipo de investigación o reporte epidemiológico en el medio local, Medellín, en Colombia, o incluso en América Latina, porque tengo en mi mente en lo que hemos trabajado acá en enfermedades infecciosas que hay ciertos patrones de infecciones en las cuales la diferencia que tenemos acá es bien significativa con respecto a los reportes que se hacen en otros países, en países desarrollados, o en Europa o en Estados Unidos. Entonces quisiera saber si encontró algo de información, digamos, regional o local acerca de el comportamiento de estos pacientes trasplantados y particularmente de los aspectos de las infecciones. Bueno, profe, primero muchas gracias pues, porque pues, me alegra que le haya gustado la charla y lo segundo, pues me queda de tarea, la verdad, pues no encontré, eh, digamos que específicamente trabajos locales, también es que no realicé una búsqueda exhaustiva específicamente del medio local, entonces me queda de tarea pues, para identificar pues, cuáles son las diferencias con otras, digamos que con otras latitudes. Vale, muy bien, muchas gracias. Doctor Gracias, Montúfar, tiene el audio activado. Muchas gracias. profe. Gracias, ¿no? Quisiera felicitar a Juan. eh, Hablando con él, le decía, es un tema tan extenso y a veces muy difícil de abordar, que con cada patología uno prácticamente gasta lo que es una conferencia. Entonces, yo quiero felicitar toda esa aproximación diagnóstica que Juan ha hecho al compromiso pulmonar de los pacientes trasplantados. Y es una aproximación, yo pienso que es muy interesante cómo se hace de las causas infecciosas y causas no infecciosas. Y si bien la infección es una de las cosas principales en las etapas tempranas del trasplante, hay que considerar también otras causas, que son las causas no infecciosas. ¿Sí? Muchas veces pasamos desapercibidas las causas no infecciosas o no ahondamos en el problema y nos quedamos siempre considerando que la infección es la principal causa del compromiso pulmonar en este tipo de pacientes. Eh, yo pienso que escogió unas patologías que son las más importantes y le decía a él, hay que seleccionar unas patologías que con más frecuencia nosotros vemos en nuestras instituciones y hay que dar unas claves o ayudas diagnósticas en todo ese proceso. Entonces yo pienso que la aproximación que ha hecho Juan es muy válida. Una de las cosas que vale de pronto la pena recalcar es el apoyo de la broncoscopia en los pacientes. Muchas veces se considera que el paciente trasplantado, que porque no tiene su nivel de plaquetas adecuado, no se puede llevar a un procedimiento de broncoscopia. Y con las técnicas actuales que nosotros tenemos de biología molecular, pienso que la broncoscopia tiene un valor muy fundamental en la aproximación diagnóstica del compromiso pulmonar en estos pacientes y es descartar las causas infecciosas. Y con las herramientas actuales que nosotros tenemos de biología molecular lo podemos hacer de una forma muy certera. Actualmente tenemos todas las técnicas de biología molecular que nos permiten establecer si la infección es viral, es bacteriana o es por atípicos, como Juan lo comentaba, tuvimos la oportunidad de hacer un diagnóstico en un paciente trasplantado de Legionella. Entonces, esas pruebas de broncoscopias, una vez las tengamos y descartemos la probabilidad de infecciones, sumado a las pruebas serológicas que también son importantes tenerlas en mente, podemos empezar a discernir sobre las causas no infecciosas. En la enfermedad de injerto contra huesos, muchas veces dentro de las pruebas que cabe mencionar es hacer una difusión de monóxido de carbono. La difusión de monóxido de carbono puede estar alterada en fases iniciales antes de las manifestaciones tomográficas o de las manifestaciones de pruebas de
función pulmonar. Entonces es una prueba a tener en cuenta cuando uno esté sospechando la enfermedad de infarto contra huésped y habiendo descartado probabilidades de infección. Pero quiero felicitar a Juan por esa aproximación diagnóstica. Una de las cosas que se está, inclusive con Natalie, que es la fellow de infectología ya próxima a graduarse de la universidad, ella está haciendo un estudio sobre tuberculosis en los pacientes trasplantados y realmente la incidencia de tuberculosis en lo que se ha podido demostrar ahora es baja con respecto a los informes internacionales. Y el citomegalovirus, que es importante dentro del contexto de los trasplantados. Para hablar de citomegalovirus en compromiso pulmonar hay que tener muchas claves diagnósticas que Juan las expresó allí, y posiblemente sea un copatógeno o hay que descartar otras causas de ese compromiso pulmonar para considerar que citomegalovirus es realmente el causante de ese compromiso pulmonar por TMD en los pacientes trasplantados.